Hoy vamos a hablar de algo muy interesante y que estoy convencido que va a ser de bendición para sus vidas. ¿Alguna vez se ha metido en un problema? ¿Sabías que si tú te has metido en algún problema, yo sé que aquí los matrimonios no tenemos ningún tipo de dificultad, pero en muchos otros lugares, aunque usted no lo crea, los matrimonios tienen problemas. Aunque yo sé que no lo creen, pero los tienen. ¿Y sabes por qué te metes en problemas? ¿Sabes por qué tienes problemas en el trabajo? Si has tenido algún problema, ha sido por tus palabras, ha sido por lo que hablas, ha sido por la manera en cómo lo dices. Tengo un familiar que dice, ya casi llego, y todavía ni sale de su casa. Y de mi casa a su casa son como 20 minutos. No, ya estoy allá, ¿sí? O hay veces decimos, ahí voy a estar, ¿y qué sucede? Tienen la unción de la chimoltrufia, ¿eh? Así como digo una cosa, sí voy a ir, también digo la otra, no llego. Y hay veces nos pasa eso. O hay veces a lo mejor puede ser un poquito peor. Hay veces nosotros decimos, no puedo, no sé, o puede ir aumentando y podemos nosotros decir, es que nunca voy a prosperar. Hoy vamos a hablar acerca del poder. Hay poder en lo que usted dice, hay poder en lo que usted declara, hay poder en lo que usted profesa, hay poder en lo que usted está hablando constantemente. Y el proverbista Salomón, el sabio Salomón, nos lo dijo. En el libro de Proverbios, capítulo 6 y el versículo 2, dice de la siguiente manera: te has enlazado con las palabras de tu boca. ¿Cuántas veces nosotros, por las cosas que decimos, nosotros nos enlazamos, nos amarramos con los dichos de nuestra boca? El hombre más sabio, según la palabra, Salomón, que ha existido, este hombre comprendió el poder de las palabras, comprendió el poder que había en lo que uno habla, en lo que uno declara. En tu boca hay poder para atrapar o hay poder para libertar. En tu boca hay poder para sanar o también hay poder para matar. Se oye duro, pero esa es la verdad. Y hay veces no puede ser una muerte física, pero realmente se puede matar a la gente en vida. Simplemente por las palabras que uno declara, porque uno enlaza o te enlazan esas palabras. ¿Cuántas veces nosotros recordamos a lo mejor un maestro, ¿verdad?, que nos dijo, tú eres bueno, pero para nada, ¿no? Y eso a veces te puede marcar y te puede marcar para toda la vida. Palabras que nuestros padres a lo mejor nos dijeron. ¿Sabes por qué? Porque las palabras son semillas. ¿Sabías que tú y yo somos tierra? Y nosotros, esas semillas que nosotros estamos recibiendo y escuchando, causan su efecto tarde o temprano. Cuando tú ves la tele, la mercadotecnia sabe que hay poder en las palabras. Y es por eso que repiten y repiten y repiten y repiten. Y vas al restaurante y preguntas qué tipo de refresco hay y en automático te sale, tráigame una coca. Porque lo estás, escucha y escucha y escucha. Cuando tú hablas esas semillas, cuando tú hablas y recibes esas palabras, pero cuando tú las hablas, tú le das vida a esas palabras, sean cosas positivas o sean cosas negativas. Cuando tú hablas, tú profetizas tu futuro. Cuando tú dices, yo no voy a poder, jamás voy a prosperar, prácticamente estás profetizando tu futuro. Pero también podemos decir, soy bendecido, soy fuerte, voy a lograr mis sueños. Pero no se trata nada más de ser positivo, no, se trata de profetizar las cosas que nosotros queremos ver en un futuro o en un futuro muy cercano. Con nuestras palabras nosotros damos dirección. Con nuestras palabras nosotros tratamos de pronunciar y profetizar un futuro opuesto a lo que es nuestro presente. Y es por eso que es importante. El problema es que hay veces nosotros profetizamos todo lo contrario. ¿Cómo está todo esto? No, pues va muy lento la crisis, ¿no? Hay veces llamamos nosotros a las adversidades en la manera en cómo nosotros estamos hablando.
Y déjame decirte que tarde o temprano vas a comer el fruto de lo que tú estás hablando. Si tú quieres comer manzanas, ¿qué necesitas sembrar? Semillas de manzana. Si tú quieres comer algún otro tipo de fruto, tienes que sembrar el fruto deseado que tú quieres ver. Así sucede cuando nosotros hablamos. Lo que nosotros hablamos, profetizamos y tenemos que aprenderlo a hacer en una manera bíblica y hablar lo que Dios está diciendo. Algo importante que tenemos que ver en esto, el número 1 es que Dios lo dijo primero. ¿Sí? Uno más grande que Salomón lo dijo antes o también lo mencionó. En Marcos capítulo 11 y el versículo 23 dice de la siguiente manera: les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, fíjese lo que sucede, creyendo. Si alguno, ¿qué? Le dice. Hay que hablarlo, hay que mencionarlo, hay que articularlo. No se puede quedar ahí, no se puede quedar pensando. Hay que hablar esas cosas. Si alguno le dice, quítate de ahí y tírate al mar. Y ya después nos da, sí, pero no nada más es de hablarlo, hay que creerlo. Creyendo sin abrigar la menor duda de que lo dice, sucederá. En otras palabras, aquí lo continúa diciendo en la Nueva Versión Internacional, lo obtendrá. Cualquiera que dijere, hay que hablarlo. Cualquiera que lo diga, hay que mencionarlo, ¿sí? Hay veces nosotros hemos dudado y hemos sido incrédulos a muchas de las cosas que nosotros queremos ver en nuestras vidas. Y la palabra de Dios, tenemos que entenderles que la palabra de Dios es verdad. Si la palabra de Dios dice que lo tengo que hablar y lo creo, entonces esto es lo que va a suceder. Primero tenemos que ver lo que Dios nos está diciendo. Dios lo dijo y si Dios lo dice, ¿qué sucede? Es verdad, va a suceder. Pero la otra tiene que ver con nuestra confesión. Son dos cosas importantes. Dios ya lo dijo. Entonces lo podemos creer, pero ahora tiene que ver nuestra confesión. Hay poder en lo que usted habla, hay poder en lo que usted dice. Es importante entender que lo que nosotros hablamos también funciona en lo negativo. Fíjate lo que dice Job, capítulo 3 y el versículo 25. Lo que más temía me sobrevino. Cuando tú tienes temor, ¿sí? Tienes temor a algo. Y hay veces tú puedes preguntar a la gente, bueno, ¿de qué tienes miedo? Es que tengo miedo que me vaya a suceder esto. Es que tengo miedo esto. Es que tengo miedo del otro. Es que tengo miedo que fracase. Es que tengo miedo de estas cosas. Y Job dice, lo que más yo temía, ¿qué pasó? Eso me sucedió. Pero ¿qué pasó con Job? ¿Sí? De alguna manera, él no nada más lo pensó, sino que lo dijo. Y por eso le sucedió las cosas. Ahora, yo me pregunto, si sucede en lo negativo, ¿habrá alguna posibilidad de que también funcione en lo positivo? Si lo que yo estoy declarando en lo negativo resulta que al paso del tiempo me sucede, es muy probable que también en lo positivo, no es probable, es seguro, es garantía de que también funciona. Si funciona en lo negativo, funciona en lo positivo. Entonces nosotros tenemos que aprender a confesar, a profetizar, a hablar las cosas que nosotros queremos ver. Porque lo dice la palabra y tenemos que hablarlo en nuestras vidas diarias. Tú no puedes hablar algo negativo y esperar que algo positivo te suceda. Tienes que hablar lo que tú quieres ver. Tienes que dejar de hablar derrota y no quieras esperar que puedas obtener victorias. Tú no puedes estar hablando escasez y esperar que te suceda la abundancia. Hay que hablar una semilla diferente a lo que nosotros estamos temiendo o a lo que nosotros estamos, a lo mejor las circunstancias nos están agobiando. Es mejor, ¿por qué no mejor decir Dios me está restaurando día a día? Y si batallas con la salud, ¿por qué no mejor decir cada día Dios me está mejorando un poco más? En lugar de decir nunca saldré de deudas, ¿por qué no decir yo voy a llegar al punto de prestar y no pedir prestado?
pero que nuestras palabras sean lo contrario de lo que hay veces nuestra circunstancia o lo que nuestra mente en nuestra manera de ver las cosas nos puede decir. Tenemos que aprender a declarar la palabra. Tenemos que aprender a decir lo que nosotros queremos bien. Podemos declarar que todo lo que yo toque va a prosperar. Todo lo que yo emprenda va a prosperar. Hablar lo positivo, profetizar nuestro futuro. Tengo el favor de Dios. Las bendiciones me siguen a mí. Nuevas oportunidades va a haber en la vida. Y hablar la palabra, profetizar la palabra en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar y déjeme decirle, en nuestra iglesia también. Hay que profetizar, vamos a crecer, vamos a experimentar la presencia de Dios, vamos a hacer cosas grandes y maravillosas para Dios. Hay 3 cosas que suceden con las circunstancias que nosotros tenemos y los síntomas. Uno es ver lo que dicen los síntomas. Si usted empieza a tener ahí el chorro en la nariz y empieza usted a toser, ¿qué son los síntomas? Me va a dar gripa. Y cuando tú lo declaras, tú le das vida a esas palabras. Una cosa es lo que dicen los síntomas, pero otra cosa es lo que dice la palabra. Y la palabra dice que pondremos manos sobre los enfermos y ¿estos qué? Estos sanarán. En tus llagas, Jesús, fuimos nosotros curados. Pero fíjese, lo que dicen los síntomas, lo que dice la palabra, pero más importante, ¿qué es lo que tú estás diciendo? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Cuando tú dices lo que la palabra dice, suceden cosas maravillosas. Cuando hay una comunicación y una declaración, entre lo que la palabra dice y lo que tú estás diciendo, suceden cosas que jamás te puedes imaginar. Los síntomas y las circunstancias pueden decir algo completamente diferente, pero yo le quiero dar vida a lo que yo quiero ver en mi futuro. Y el proverbista lo supo, Salomón lo supo, y por eso dice, te has enlazado con los dichos, con las palabras de tu boca. Santiago nos dice que con nuestra lengua, con nuestra boca, podemos bendecir o podemos maldecir. Es importante que nosotros hablemos cosas positivas y no nada más estemos nosotros diciendo, jamás voy a vencer. Hay veces nosotros mismos nos derrotamos solos. Ya ni el diablo necesita intervenir. Nosotros mismos estamos profetizando una manera diferente en nuestras vidas. Hay veces somos muy duros cuando nosotros nos criticamos a nosotros mismos. Es importante que nosotros profeticemos cosas buenas. Soy fuerte, todo lo puedo, soy inteligente. Para esto es importante 4 cosas que quiero mencionarles hoy a ustedes. No te enredes en lo que piensas, porque cuando tú hablas, tú le das vida a esos pensamientos, a esas ideas. Algo que tenemos que entender, número 1, y esto es muy, muy cierto. La respuesta, fíjate en dónde está. ¿Nunca te ha tocado jugar o les tocó de chicos jugar a ese juego que dicen caliente, caliente, frío, frío, frío? Algo esconden, ¿sí? Y toda la gente está diciendo caliente, caliente, caliente cuando se acerca y todos frío, frío, frío. Bien confundido, ¿no? Ya no sabes, toda la gente lo dice que no sabes ni a quién escuchar. Hay veces en la vida nosotros estamos así, estamos buscando y decimos, bueno, voy a orar. Voy a leer la Biblia, voy a ir a la iglesia, voy a hacer todo eso. Déjame decirte, es buenísimo todo eso, es bíblico y qué bueno que lo haces. Pero mira lo que nos dice Romanos capítulo 10, versículo 8. Hace una pregunta, ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti. ¿En dónde la tienes? Todo lo que tú buscas, mira en dónde está. Dice, ¿la tienes en dónde? En la boca. En lo que tú hablas, en lo que tú profetizas, en lo que tú estás declarando, ¿sí? Esto ilustra nuestra situación. Es importante que nosotros entendamos que nuestra respuesta está ahí. No dejes de orar, no dejes de leer la Biblia, pero empieza a hablarlo, a declararlo, lo que tú quieres ver.
Las cosas que nosotros buscamos están bien cerca de nosotros. Están aquí, en lo que nosotros hablamos, en lo que nosotros declaramos. ¿Sabes por qué? Porque hay poder en lo que tú dices. Hay poder en lo que tú declaras. Todo es hecho por una palabra. Absolutamente todo. Dios dijo en Génesis, hágase la luz. Se hizo la luz. ¿Todo por qué? Por una palabra. Las cosas pueden cambiar nada más por el hecho de una palabra. ¿Se recuerdan cuando se casaron? ¿Se recuerdan? ¿Aceptas a esta mujer por tu legítima mujer para vivir con ella en el santo estado del matrimonio? ¿Y qué sucedió? ¿Pasaste de soltero a casado con qué? Con una palabra. ¿Qué dijiste? Acepto. De soltero a casado por una palabra. De muerte a vida por una palabra. Confieso a Jesús como mi Señor y Salvador. Una palabra. Todo pasaste de ser enemigo de Dios ahora a ser hijo de Dios por una palabra. Acepto. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Una palabra puede cambiarlo todo. O te puede bendecir o te puede arruinar absolutamente todo. Entonces, esto es cierto, está en tu boca, ese poder está en tu boca. Pero cuando tú hables, de acuerdo a Marcos 11:23, tienes que hablar las cosas creyendo, no dudando. Número 2, entonces lo que tienes que hacer es que tienes que hablar en fe. Tenemos que aprender nosotros a hablar en fe. Dios está esperando a que tú hables en fe, a fin de que puedas recibir lo que tú estás declarando. Tienes que confesarlo, tienes que articularlo, tienes que decirlo, tienes que hablarle, tienes que mencionarlo, tienes que comunicarlo. Romanos 10, versículo 9, dice que si confesares. ¿Qué quiere decir confesar? Que si tú lo hablas, que si tú lo dices, que si tú lo profesas, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Aquí lo que nos está diciendo, bueno, vamos a continuarlo leyendo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que le levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. Este versículo lo que te quiere enseñar es el poder de tu boca, es el poder de tus labios, es el poder de tu confesión. Cuando tú dices algo, cuando tú confiesas a Jesús, pasas de muerte a vida. ¿Así de sencillo? Sí, así de sencillo. Y este versículo lo que trata de ilustrarnos y de que tú entiendas y de que tú veas es el poder que hay en lo que tú declaras. ¿Qué poder hay? Y te dice, tú lo confiesas, eres salvo, ¿sí? Salvo. Este versículo va muy a modo y muy de acuerdo a lo que Marcos 11:23 nos dice. Está en completa armonía. Ahora, déjame decirte, los pensamientos negativos son inevitables. No hay manera en que tú puedas evitarlos. Los pensamientos van a llegar. ¿Se recuerda usted de David y Goliat? Bueno, David, un jovencito entre 14 y 16 años, un Goliat casi el doble de estatura de él, alguien que era un guerrero, era alguien que había estado en batallas, alguien que era el mejor peleador de los filisteos. ¿Y tú crees que no pasó por la mente de David no una mala idea, pero no pasaría el decir, oye, este está bien grandote? ¿No crees que haya pasado eso por la mente de él? Y cuando lo ve, que viene con su escudero, yo me imagino, la espada de Goliat no ha de haber sido una espada como la del ejército común de los filisteos o de Israel. Ha de haber sido una espada especial, de acuerdo al tamaño que él tenía. Ha de haber sido tremendo espadón. Yo me imagino que David en algún momento de haber dicho, caray, está grande. ¿Y él qué vio? Una honda y unas piedras. Algo ha de haber pasado por su mente.
Pero qué importante es que entendamos que nosotros, nuestros pensamientos, cuando los hablamos, les damos vida. David, me imagino que no estaba ciego, vio el tamaño de Goliat. David no estaba ciego y vio la espada de él. David no estaba sordo y ha de haber escuchado quién era Goliat. Pero cuando él se acerca a pelear con Goliat, él dice: tú vienes a mí con jabalina y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Fíjese cómo profetiza su futuro. Dice: hoy las aves de los cielos se van a dar un banquete, ¿verdad? Te lo estoy poniendo en mis palabras, ¿sí? Las aves de los cielos van a tener un banquetazo así, grandote, ¿sí? Porque te voy a matar. Y dicho y hecho, Goliat con la primer piedra cae, llega David, le quita su misma espada, no llevaba, y con esa misma le corta la cabeza. Pero él profetizó su futuro. ¿Sabes por qué? Porque hay poder en lo que tú dices. Hay poder en tus palabras. El pensamiento te puede persuadir, pero debemos nosotros de aprender a declarar lo que Dios dice de nosotros. Cuando pensamientos negativos vienen a nuestra vida, mueren cuando tú no los declaras. Ahí mueren. Pero cuando tú declaras lo contrario, eso le da vida. A mí ya me han dado 2 parálisis faciales, pero en la primera fue un poquito difícil. Porque cuando a mí me dio, empiezo a leer y la mayoría de la gente en 2 semanas a 4 semanas máximo se componen. Y de repente yo en la iglesia me decían: oh, a mí también me dio, y se acuerda a mí también, y varios, digo, es algo común. 4 semanas, vámonos, esto se acaba. Pero ¿sabe qué? Ya habían pasado 6 meses, pero no tienes idea cuántas veces yo quise decirle a Dios: ¿por qué? Señor, yo predico tu palabra, estoy tratando de expandir tu reino. Ahora sí que, ¿por qué me haces esto? Lo pensé muchísimas veces, y más cuando pasaba el tiempo, y más cuando te veías al espejo, hasta yo mismo me asustaba. Sucede. Lo pensé muchas veces, pero siempre refrené mi lengua en que sea algo audible y preguntarle a Dios: ¿por qué? Porque yo sabía que Dios me podía contestar, y ¿por qué no? Si Él es Dios, Él hace lo que Él quiere. Lo importante es seguir adelante. Lo importante es seguir predicando. Me acordaba yo de Job, capítulo 19, versículo 25, donde Job decía: yo sé que mi Redentor vive. Y todavía si le pones un poquito más: y aún del polvo de la tierra, ¿qué? Él me puede levantar. Es impresionante. ¿Sabes qué? Dios no te va a dejar. Dios no nos va a dejar. Pero lo que te hablemos, hablemoslo en fe. Hay que hablar continuamente y hay que hablar las cosas bien. Número 3, no nada más eso, ¿sí? Sino que es importante nuestra confesión. Apocalipsis capítulo 12, número 3, la palabra de nuestro testimonio. Apocalipsis 12, versículo 11. Y ellos le han vencido, ¿por qué? Por medio de la sangre del Cordero. Fíjate los elementos. La sangre es importante. Sin esto no vamos a poder vencer. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Y de qué? Y de la palabra. Está hablando de lo que tú hablas, de lo que tú profesas, de lo que tú confiesas, del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Cuando tú hablas, suceden cosas milagrosas. ¿Debido a qué? Debido a que Dios está envuelto en el asunto. Hebreos 3:1 dice lo siguiente: por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos, que hablamos, que estamos comunicando, que estamos predicando. ¿Y quién es Jesús? El sumo sacerdote.
¿Por qué menciono todos estos versículos? Porque quiero que entiendas algo. El trabajo del sumo sacerdote era interceder por el pueblo. Y la Biblia me dice que Jesús es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Pero es importante profesarlo. Es importante que nosotros demos testimonio. Cuando dice damos testimonio, es como cuando a alguien le pedimos, a ver, danos tu testimonio. En otras palabras, háblanos de cómo Dios te ha bendecido. Háblanos de lo que Dios hizo en tu vida. Háblanos de cómo te convertiste de ser así, ahora a ser de esta manera. ¿Nunca ha usted escuchado el término, o a lo mejor usted lo ha dicho, no te estoy hablando, te estoy diciendo? A lo mejor con papá o con mamá, ¿verdad? Que limpia tu cuarto. Oh, sí. No te estoy preguntando, te estoy diciendo. Hablar o decir. Estaba leyendo un poquito y estos dos verbos, uno es intransitorio y el otro es transitorio. Hablar es un verbo intransitorio, lo que quiere decir es que está al nivel, puede haber una plática seria, pero está al nivel de charlar, está al nivel de conversar. Se trata simplemente de una conversación, no dejando a un lado lo serio que esta plática pueda ser. Pero cuando tú dices, ¿sí? Es un verbo transitorio. Lo que quiere decir es que este está acompañado no nada más del puro verbo, sino del sujeto. Es opinar o asegurar acerca de un tema específico. Es cuando tú aseguras. Y esto es lo que nos está diciendo, lo que nos está diciendo la palabra del testimonio. ¿Qué es lo que sucede? Tú estás seguro de lo que tú estás diciendo, tú estás convencido de lo que estás mencionando, tú lo puedes testificar porque lo has vivido y lo crees de esa manera. Jesús está intercediendo. Colosenses 3:1, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo. ¿En dónde está? Sentado a la diestra de Dios. O sentado a la derecha de Dios, versión Nueva Internacional. Está sentado a la derecha de Dios. Y yo me pregunto, ¿y qué hace ahí sentado a la derecha de Dios? ¿Por qué está ahí? ¿Porque se ve muy bien y porque es un asiento de honor? ¿O qué es lo que hace? Para eso tenemos que ver Hebreos 7:25. Hebreos 7:25 dice, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él, de Jesús, se acercan a Dios, ya que vive siempre, ¿para qué? Para interceder. ¿Por quiénes? Por nosotros. Qué interesante. Está sentado a la diestra de Dios, pero ¿qué es lo que está haciendo? Está intercediendo por nosotros. El rol del sumo sacerdote era interceder. Jesús es nuestro sumo sacerdote, ¿sí? E intercede de acuerdo a lo que tú confiesas. Y eso me avienta al último punto. Entonces, entiéndelo bien. Jesús intercede de lo que tú estás confesando. El punto número 4, a ver si lo podemos entender. Es como cuando es como si tú estuvieras en una corte todos los días. Yo no he estado en ninguna, ¿no? Pero me platicaron que así es, ¿no? Nada más por mencionar para que podamos entender cómo es este escenario. Job, capítulo 1, versículo 6, dice, llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó ¿quién? Se presentó también Satanás, ¿sí? Apocalipsis 12:10 nos da un panorama más amplio con respecto a esta persona que se le conoce como el acusador. Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo.
porque ha sido expulsado, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba, ¿cuándo? Eso va a suceder, que lo van a expulsar. Pero ¿sabes? Ahorita, ¿qué es lo que está haciendo? Te está acusando. ¿Y cuándo te acusa? De día y de noche. Todos los días. Todos los días. Día y noche. Día y noche. Y el rol que Jesús tiene, ¿sí?, es de interceder por nosotros. ¿Sabes qué es lo que está haciendo Satanás? Satanás sí está observando y sí está viendo y está viendo a ver en qué te equivocaste, a ver en qué has fallado. No sé si alguna vez has estado en una corte, pero hay un abogado acusador y hay un abogado defensor. Y tú lo que quieres, si de cualquiera de los dos lados, tú lo que quieres es dar la más evidencia posible para que con la evidencia que tú presentas, el juez pueda decir es inocente, o el juez pueda decir no es culpable, o quedas libre. Es lo que tú buscas. Das motivo, das testimonio, das pruebas para que tú salgas libre de lo que te están acusando. Jesús es lo que está haciendo. Jesús está en esa corte y está diciendo, sí, Padre, Él te falló. No hay duda al respecto. Pero en este día Él se arrepintió. En este día Él se acercó a ti por medio de mí y mi sangre lo ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Pero déjame decirte algo. ¿Qué le estás dando a ese abogado para que te pueda defender? ¿Qué evidencia tú le estás dando? ¿Qué estás profesando? ¿Qué estás confesando? ¿Qué estás declarando? Porque en lo que tú dices hay poder. Jesús utiliza nuestra confesión, ¿sí?, para aplastar cualquier acusación que el diablo pueda tener en contra de nosotros. ¿Puede usted entender la importancia que tiene en lo que usted está hablando? Tiene una importancia de magnitudes enorme.